Sabes perfectamente cómo termina la historia del Titanic y aún así algo pasa cuando estás ahí dentro. Hoy entré al Museo del Titanic en Tennessee, un lugar que no se limita a mostrarte el pasado, te hace parte de él. Y al final no solo sales con fotos, sales sabiendo si tú habrías sobrevivido. Entrar al Museo del Titanic en Tennessee no se siente como entrar a un museo. Se siente más como colarse en una historia que ya sabes cómo termina, pero que igual quieres vivir paso a paso. De hecho, la experiencia empieza mucho antes de cruzar la puerta. Vas por la carretera y de repente lo ves. La fachada del museo está diseñada como si el Titanic estuviera saliendo del agua. No es un edificio cualquiera, es una declaración. Desde lejos ya te mete en la película. Desde afuera todo empieza con esa mezcla rara entre emoción y respeto, porque no estás entrando a ver solamente cosas viejas, estás entrando a un lugar que insiste en recordarte que cada objeto tuvo dueño, que cada nombre tuvo voz y eso cambia el tono desde el primer segundo. Por cierto, detalle importante, los boletos los compré online y tienes que reservar hora. Tienes un margen de hasta 20 minutos después de tu horario para llegar. Si te pasas, entras, pero cuando ellos puedan reacomodarte. Apenas cruzas la puerta, te dan una ficha. No es cualquier ticket, es el nombre de una persona real, alguien que estuvo ahí, en el Titanic, respirando el mismo aire helado, escuchando los mismos ruidos, tomando decisiones en tiempo real. Y lo más curioso es que no eliges, te toca a alguien más o menos de tu edad, de tu mismo sexo. Es como si el museo te dijera, no mires esto desde afuera, imagina que eras tú. Y ahí empieza el juego, o más bien la tensión, porque ya sabes que al final del recorrido tendrás que buscar ese nombre en una pared y descubrir si sobreviviste o no. Pero no nos adelantemos. El museo está diseñado para que no camines, sino que avances en el tiempo. Pasillos, cabinas, salones, todo recreado con un nivel de detalle que te hace olvidar que estás en Tennessee, sino en medio del Atlántico en 1912. Hay más de 400 artefactos y no están puestos como trofeos, sino como piezas de un rompecabezas emocional. Incluso hay una pared interactiva que te muestra el punto de partida en Southampton, Inglaterra, y cómo iban avanzando las millas náuticas día tras día en el Atlántico. Y ahí te das cuenta de algo importante. El viaje no empezó solo en Inglaterra. El Titanic también hizo paradas en Cherburgo, Francia, el 10 de abril de 1912 y en Queen, hoy día, Cobh, en Irlanda, el 11 de abril. Esos pequeños detalles hacen que el viaje se sienta más real, más humano. Y luego está la famosa Gran Escalera. La llaman la joya de la corona y no es exageración. Es una réplica construida a partir de los planos originales de Harland y Wolff. Subir esos escalones no es solo subir, es hacerte consciente de la elegancia que existía en ese barco, de la ilusión de invencibilidad, de ese lujo que en su momento parecía eterno. Y claro, todos se toman fotos ahí y yo también. El museo también tiene experiencias interactivas que te sacan de la comodidad literalmente. Puedes tocar agua a 28 grados Fahrenheit y ahí entiendes que no es solo agua fría, es una sentencia. Es el tipo de frío que no negocia, no te da segundas oportunidades. Puedes intentar enviar una señal de SOS, cargar carbón en la sala de calderas o pararte en una cubierta inclinada para sentir cómo era cuando el barco empezó a rendirse. Todo esto no se siente como un juego, se siente como ensayo de algo que ya pasó, pero que tu cuerpo apenas empieza a comprender. También hay espacios que te aterrizan aún más. Puedes ver cómo eran los camarotes de tercera clase en tamaño real y ahí entiendes que el Titanic no era solo una experiencia, eran muchas completamente distintas viviendo en el mismo barco. Hay objetos recuperados del fondo del mar, cartas escritas a mano, fragmentos de vida que sobrevivieron aunque sus dueños no siempre lo hicieron. Y hay una pared dedicada a los niños que perdieron la vida, sin efectos, sin espectáculos, solo fotos, y eso pesa más que cualquier recreación. Ahora, hay algo que me sorprendió más de lo que esperaba.
una exposición de fotografías hecha por el padre Brownie. La mirada fotográfica que se quedó para siempre, porque no eran fotos turísticas típicas. En su lente había algo más, había descubrimiento, sí, pero también una especie de pausa emocional, como si cada imagen estuviera preguntando algo sin decirlo. Había momentos de exaltación, otros de espera, incluso un poco de prisa en ciertos encuadres, pero lo más interesante era su forma de componer. Un respeto claro por la ley de los tercios, por lo lineal, por guiar la mirada sin gritarlo. Hoy que vivimos en un mundo donde todos toman fotos rápido y sin pensar, ese trabajo se sentía consciente, intencional, como si alguien todavía creyera que mirar es un acto serio. Y eso, dentro de un museo como este, pega distinto. Pero volvamos al recorrido. A medida que avanzas, empiezas a notar algo incómodo. No todas las historias son iguales. El museo no lo oculta, de hecho lo pone en evidencia. Primera clase, segunda clase, tercera clase. Las diferencias no solo eran comodidad, eran de destino. Y eso se hace evidente cuando llegas a la sala con los nombres. El Titanic Memorial Room. Ahí están todos, 2.208 nombres alineados en la pared. Pasajeros y tripulación, ordenados, clasificados, pero sobre todo humanizados. Busca tu ficha, ese nombre que llevaste contigo todo el recorrido, y en ese momento el museo deja de ser museo, se convierte en respuesta. ¿Sobreviviste o no sobreviviste? No importa si sabes que es una recreación, no importa si racionalmente entiendes que no eres esa persona, hay un segundo, un pequeño segundo donde tu cerebro se detiene. Porque ya no estás viendo historia, estás viendo destino, y ahí es donde el lugar logra lo que muchos museos no logran. No solo informarte, sino involucrarte. El Titanic siempre ha sido una historia que conocemos de lejos, películas, libros, referencias culturales, pero este museo hace algo distinto. Te acerca lo suficiente como para que no puedas salir igual. Y lo hace sin sentirse como un documental de televisión. No hay una voz impostada diciéndote qué sentir. El lugar confía en que lo vas a sentir solo. Y lo haces. Sales con fotos, sí. Con recuerdos, claro. Pero también con una sensación rara, como si hubieras visitado algo que no terminó de irse nunca. Porque el Titanic no es solo un barco. Es una colección de decisiones, de clases sociales, de ilusiones y de finales que no todos pudieron elegir. Así que si te gustó este recorrido, no olvides suscribirte al canal, darle a la campanita, compartir esta experiencia con la persona con la que te gustaría vivirla y por supuesto, no olvides seguirme en las redes sociales Atrévete Mujer. Hasta la próxima.